Que se haga la voluntad del Señor en esta noche. Que se haga aquí Tu voluntad, tu voluntad, como en el cielo. en el cielo. Que tu poder, Señor. Que tu poder, Señor. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga en mí, Señor, Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. La iglesia le dice al Espíritu Santo en esta noche: poder descienda. Que se haga en mi vida tu voluntad, Señor. Que se haga aquí Tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder, Señor Jesús. que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga en esta noche, Señor, tu voluntad, como en el cielo. Que se haga aquí, Señor, tu voluntad como en el cielo. A ti damos toda la honra, Señor. A ti damos toda la honra. A ti damos toda la alabanza. A ti damos toda la adoración. A ti damos toda la exaltación. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea el honor. A tu nombre sea la alabanza. A tu nombre sea la exaltación. Eres Dios soberano, Dios incomparable, Dios inigualable, Dios inmensurable. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la adoración, recibe la exaltación. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Espíritu Santo. Clamamos por tu presencia en esta noche. Apelamos por tu presencia en esta noche. Clamamos por tu presencia. Clamamos por tu presencia. Clamamos, 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 clamamos. Clamamos por tu presencia. Clamamos por tu presencia. Hay alguien que clama por la presencia del Espíritu Santo en esta noche. Hay alguien que clama por la presencia del Espíritu Santo en esta noche. Que se haga aquí tu voluntad, Señor. Venga tu reino. Que se haga en medio de nosotros, Señor. Aquí tu voluntad, Señor, como en el cielo. Oh, que tu poder, Señor Jesús. Yo quiero saber en esta noche cuántos vinieron a exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos vinieron a exaltar el nombre del Señor en esta noche? ¿Cuántos saben que la razón por la cual estamos aquí es Jesús? Así que yo quiero que antes de que el coro baje, toda la iglesia en este momento empiece a entonar una alabanza desde lo profundo de su corazón. La Biblia registra en el libro de Apocalipsis que los ángeles no dejan de decir santo, santo, santo. Que hay un grupo de ancianos que no dejan de decir santo, santo, santo. Que hay querubines y serafines que no dejan de decir aleluya, que no dejan de decir santo, que no dejan de decir gloria a Dios. Pero yo me atrevo a decir que aunque el cielo no calle, cuando la tierra adora a Dios, esta adoración mueve más rápido el trono de Dios. Y si hay alguien aquí que diga, yo no sé si tengo un nombre, pero sé que soy hijo de Dios. Yo no sé si tengo un apellido, pero sé que soy hijo de Dios. Yo no sé si tenga fama, pero sé que soy hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos por quien eres. Te amamos por lo que hiciste. Te amamos porque nos perdonaste. Te amamos porque nos levantaste. Te amamos porque nos limpiaste. Te amamos porque nos viste cuando nadie nos vio. Te amamos porque nos diste un nombre cuando nadie nos puso uno. Te amamos porque tú eres la razón por la cual vivimos. Te amamos, te amamos, te amamos. Tú eres el norte, tú eres el fin, tú eres el propósito. Tú eres y no hay nadie como tú. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la honra, a tu nombre sea el honor. Alguien dice en esta noche que viva Cristo. Alguien dice en esta noche que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva, 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 que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, 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 que viva, que viva, que viva Cristo, que viva en tu casa, que viva en tus hijos, que viva en tu familia, que viva en tu ministerio, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva, 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 que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, aleluya, que viva Cristo, que viva Cristo. Iglesia, es un grato honor. Es un placer inmenso estar en esta noche en medio de ustedes. Gracias. Me siento feliz y contenta de estar en este maravilloso congreso. Y yo sé que esta es una noche especial en la presencia del Señor. Amén. Porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que se trata de Cristo en esta noche. Aleluya. Mi nombre es Maite Tavares, somos de la ciudad de La Romana. Ya, mire hermano, yo soy mitad de Romana y mitad de San Pedro, porque yo creo que aquí la gente me quiere muchísimo, ¿sí? Y confirmando esto, yo nací aquí, aunque si la gente de La Romana me escucha me dicen pirata, pero ya dije mitad aquí y mitad allá, amén. Aleluya, ando en compañía de mi madre, mi fiel intercesora, mis amigos y hermanos que andan por ahí también, ellos pueden levantar su mano y saludar. Bendigo a nuestro hermano Michael por la invitación, los pastores, líderes, cada persona que está en este lugar, cada amigo que está en esta casa, la ministra Brenda, cada persona que está en este lugar, te bendigo corazón. Lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que usted me acompañe a leer la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Cuando alguien lo tenga me dice amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Voy a repetir el versículo 3 que dice: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Quiero que usted me acompañe rápidamente a Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30, y dice así:
el Padre y yo somos uno. Padre, gracias por tu palabra, porque ellas son vida a nosotros. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu justicia. Gracias porque yo creo que tu palabra vino para edificarnos, para redarguir, para bendecirnos, para transformarnos. Si hay alguien que se siente caído en esta noche, Señor, tu palabra lo va a levantar. Si hay alguien que se siente triste, hoy tu palabra impartirá gozo sobre su corazón. Si hay alguien que está a punto de renunciar del ministerio de la iglesia, Señor Jesús, de su propósito, hoy, Señor, va en dirección a su propósito. Si hay alguien, Señor Jesús, que se siente enfermo, que está enfermo espiritualmente, Señor, o físicamente, hoy tu palabra lo va a sanar. Y sobre todo, si hay alguien aquí que no te conoce, esa persona hoy se va contigo en su corazón. Declaramos en el nombre de Jesús que tu vida es impartida hoy en esta noche a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Antes de entrar directamente al mensaje, quiero decirle algo en forma de paréntesis. Si por casualidad usted ve, hermano, que se me enreda un poquito la lengua o que pasa algo con mi mensaje, se trata de que estoy operada. Me operé el lunes y tengo 3 puntos aquí y es incómodo hablar, pero estamos aquí creyendo que Dios nos dará la fuerza. Amén. Hemos tenido que ministrar. Anoche fue una batalla, pero lo logramos. El video no lo voy a subir porque hice más mueca que cualquier otra cosa. Pero yo sé que ustedes me quieren, me aman y no se van a reír de mí por eso. Amén. Pero ya ustedes saben. Bien, entrando al tema, unidos con un propósito, un tema muy bueno e importante para tratarlo en este siglo XXI y en nuestras iglesias. Hablar de propósito es hablar de meta, de un objetivo, o es la determinación firme que alguien tiene de hacer algo. Dios es un Dios de plan, Dios es un Dios de propósito, con la diferencia de los hombres que nosotros hacemos un plan, el plan falla y volvemos y hacemos otro. Si nos falla esto, entonces volvemos y cambiamos la estrategia. Al Dios que usted y yo le servimos no es un Dios que cambia de plan, porque Dios no falla, Dios no comete errores. Él tiene un plan desde el principio y hasta la eternidad, y es con nosotros. Amén. Así que por los siglos de los siglos, por todas las edades, el propósito de Dios se mantiene vigente para todo el género humano. Hablar de propósito, como decía, es una determinación. Alguien que es determinante es alguien que es firme, alguien que es constante, alguien que no varía en sus planes, alguien que no varía en sus proyectos, alguien que definitivamente lo que se propone lo logra. Este es Dios, un Dios determinante, un Dios firme, un Dios constante, un Dios que no varía, un Dios que no cambia. Ahora bien, la Biblia habla acerca de Jonás, un personaje que hasta los niños lo conocen por las caricaturas que ponen animadas, hablar acerca de Jonás y el pez que se lo comió. La Biblia establece que Dios tenía un plan con Jonás. Jonás era uno de los profetas menores que Dios había levantado para proclamar su palabra, y Dios le da una encomienda a Jonás, le asigna algo a Jonás, y era de que él tenía que ir a predicar a Nínive. Dice la palabra del Señor en Jonás 1:1 que Jonás recibió la palabra y él sí salió, pero en una dirección contraria. ¿Cuánta gente que tenemos propósito y nos sentimos frustrados? Y el problema no está en el propósito, sino en la dirección que nosotros tomamos. Esto pasó con Jonás. Él tenía un propósito, él tenía una palabra, él contaba con el respaldo de Dios, pero falló en algo y fue en la dirección de su propósito. Es sumamente importante que la gente identifique, número uno, cuál es su propósito. Miles Monroe dijo que hay una tragedia más grande que la muerte, y era vivir una vida sin propósito, porque el que no tiene propósito no tiene dirección, el que no tiene propósito no tiene estabilidad, el que no tiene propósito no tiene constancia. Por tanto, es como las olas del mar que va y viene. Por tanto, es una persona cabizbaja, es una persona que sufre sus emociones. ¿Por qué? Porque hoy está contento, mañana está triste. Porque el que no tiene una razón de vivir, entonces se siente mal y se siente frustrado. Con Jonás pasó esto. Él tenía un propósito, tenía una razón, pero le dio miedo. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos miedo de asumir con responsabilidad la asignación que Dios nos ha dado? Por eso, si tú ejerces un ministerio, un liderazgo, tienes que ser responsable, porque Dios necesita en esta generación y en este tiempo gente que esté unida a Él y gente que sea responsable. Dice la Biblia que Jonás tomó la dirección
contraria y se fue a Tarsis. Pero cuando Dios tiene un propósito con nosotros, en su amor y misericordia, no porque Dios no necesite, porque Dios no es que Dios no necesita para Él ser Dios. Él sigue siendo Dios, nosotros no le sirvamos. Pero Él ha creado al ser humano para que el hombre de manera obligatoria necesite a Dios. O sea, no es algo opcional. La gente toma a Dios como algo opcional, pero Dios no es una opción. Por eso usted ve gente famosa y multimillonaria que se suicida, porque tienen ausencia de Dios en su corazón. Quiere decir que Dios no es una opción. Dios es una obligación en la vida del ser humano, porque el que no tiene a Dios no tiene propósito. El que no tiene propósito anda sin dirección. Y Jonás desobedeció la voz de Dios y se dirigió a Tarsis. Pero como Dios lo amaba, dice la Biblia que Dios levantó una gran tormenta. Antes de entrar ahí, me gustó muchísimo lo que dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 1, hablando así de Jonás. Dice que cuando Dios envió a Jonás a Nínive y él se dirigió a Tarsis, tuvo él que pagar su pasaje. Esto enseña algo, que cuando nosotros andamos sueltos de la mano de Dios, nosotros somos responsables de nosotros. Pero cuando tú cargas el propósito sobre ti, Dios es responsable de ti. Si él no se hubiera desviado, Dios le paga el pasaje. Él se desvió y tuvo que pagar sus pasajes. En otras palabras, si nos desviamos, cometemos errores, y los errores traen consecuencias. Si caminamos agarrados de su mano, Él nos evita los errores y vivimos una vida en bendición. El propósito, Dios se encarga de pagarte el pasaje, de respaldarte, de sostenerte y de ayudarte. Dice la Biblia entonces que cuando él se dirige hacia Tarsis, se levanta una gran tormenta. Junto con Jonás habían otros hombres que servían a dioses, tenían sus ídolos, y ellos empezaron a clamar a sus ídolos y empezaron a decir y a vociferar y a clamar para que se calmara la tormenta, pero nada sucedió. Mientras esto sucedía, Jonás estaba dormido en medio de la barca, y dice que uno de los marineros fue donde Jonás y le dijo: Jonás, ¿cómo estás dormido? ¿Acaso no ves lo que está pasando? Levántate de ahí y clama a tu Dios, a ver si tu Dios nos libra de esto. Dice la palabra que cuando Jonás se levanta, se para, él se da cuenta que el problema no era a causa de sus compañeros, sino a causa de ellos. Y la gente en este día tiene que entender que tus generaciones dependen de tu obediencia. Si tú desobedeces, afectará a tus generaciones. Si tú no cumples, afectará a tus generaciones. Así que hay una gran responsabilidad. Tengo un propósito porque hay gente que depende de mí. Tengo un propósito porque hay gente que va a ser bendecida. A causa de la desobediencia de Jonás, entonces se levanta una gran tormenta. Y si Jonás no se levanta y dice: esto no es por ti, esto no es por Juana. El problema de la gente hoy en día, Brenda, es que le echan la culpa al que está a su lado. Todo el mundo tiene la culpa, y cuando no es la gente, es el diablo. Y cuando no es el diablo, son los demonios. Ni el diablo tiene la culpa, ni la gente tampoco. Hay cosas que tú y yo somos los responsables, y hay gente que tiene que entender que una vez Cristo vive en tu vida, Satanás no tiene legalidad sobre ella. Así que saca a Satanás del lenguaje, que él no tiene papel en este juego. Aquí vive Cristo, aquí reina Cristo, y si alguien tiene la culpa, somos nosotros. Dice que Jonás dijo: el problema no está en ustedes, el problema está en mí. El que no reconoce sus errores vivirá esclavo en ellos. Y el que no sabe reconocer errores nunca va a crecer, siempre se quedará estancado. Y Jonás dijo: espérate, que el propósito me está llamando. El problema no lo tiene Juan ni María, el problema lo tengo yo. Así que si ustedes quieren, miren, lánceme al mar para que ustedes puedan sobrevivir, porque yo estoy consciente de que tenía un propósito, pero me desvié. Y dice la palabra del Señor que cuando él es lanzado al mar, Dios le manda para que él no tenga que pagar el pasaje, y le manda una ballena. Y en medio de este gran pez, la gente dice ballena, la Biblia dice pez. En medio de este gran pez está Jonás, y ahí dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de Jonás que él levanta una oración a Dios. Y en el capítulo
capítulo 3 dice que el hombre que se había desviado hacia Tarsis, cuando vio que no contaba con el favor de Dios, le pidió perdón al Señor, se arrepintió, y dice la Biblia en Jonás capítulo 3 que entonces Jonás volvió y se levantó y regresó a su propósito. Hay lágrimas que podemos evitar escuchando la voz de Dios. La gente que canta tiene que tener su oído afinado, si no le dicen desafinado y lo sacan del coro. Pero los hijos de Dios también tenemos que tener el oído afinado para identificar cuando Dios nos habla, para entonces no desafinar en nuestras decisiones. Y dice la Biblia que entonces cuando Jonás escuchó la voz de Dios y se dirigió hacia Nínive, entonces vino la gracia y el favor para sostenerlo. ¿Por qué esto? Porque el propósito en nosotros, hasta que vivamos y respiremos en esta tierra, el propósito nos va a impulsar a que se cumpla. Porque si hay algo que insiste dentro de nosotros, es el propósito. El día que nosotros le demos la espalda al propósito, el propósito nos cae atrás. Por eso hay gente que se cae y dice: ¿por qué me caí? ¿Quién fue que me tumbó? Pero no había nadie en el camino. Probablemente Dios tiene que tumbarnos para que el propósito se cumpla. Si no, pregúntele a Saulo: si Dios no lo tumba del caballo, el propósito no se cumple. Así que cuando Dios nos interrumpe es porque quiere direccionarnos hacia el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Todos nosotros tenemos un mismo propósito con diferentes asignaciones. En otras palabras, nuestro propósito es estar unidos a Dios, manifestar su imagen y su carácter en la tierra con diferentes asignaciones. Unos cantan, otros predicamos. Unas danzan, otros hacen drama. Unos tiriquen, otros hablan. Unos hacen servicio de diácono, otros limpian la iglesia. Tenemos diferentes asignaciones, pero le servimos a un mismo Dios. Y para estar unidos, lo primero que hay que romper es la competencia. Porque la competencia es rivalidad. Y todo el que vive haciendo las cosas para competir a los demás descuida su asignación por estar pendiente a los demás. Mi pastor dijo en días pasados en uno de sus mensajes que hay gente que no avanzan en su propósito porque viven pendientes del cartón ajeno. Y es una realidad. Y yo dije hace un tiempo en un mensaje que prediqué que todo el que conoce a Dios, que sabe que es hijo de Dios, que sabe que tiene una identidad como hijo de Dios, no compite, porque sabe que aquí todo el mundo es hijo de Dios y que en la casa de Dios todos tenemos los mismos derechos. Si tú cantas, yo predico. Si tú cantas, necesita que yo esté. Y si yo predico, necesito que ustedes estén. Así que necesitamos uno de otro, porque aquí nadie es grande, solamente Cristo. Que muera el orgullo y que viva Cristo. Que muera la competencia y que viva Cristo. Que muera el egoísmo y que viva Cristo. Que viva Cristo. Como Dios sabía que a veces a nosotros se nos iba a subir los humos a la cabeza, Él dijo: somos un cuerpo, pero de este cuerpo yo soy la cabeza. Él lo sabía, Cristóbal, que eso iba a suceder. Y Él dijo: como yo sé que ahorita se envidian entre los mensajes, entre las canciones, entre la vestimenta, yo soy un cuerpo, ustedes son el cuerpo, pero este que está aquí es la cabeza. Y tú sabes lo que hace la cabeza. La cabeza es la que dirige y gobierna el cuerpo. Por tanto, nos necesitamos unos a otros. Porque los que nos hace mundo es la diversidad de gente, y lo que nos hace iglesia es la unidad entre nosotros. Entonces, si ustedes no estuvieran aquí, por más bueno que fuera mi mensaje, ¿a quién se lo predico sino a ustedes? Y llegaba una frase a mi mente en la tarde de ayer, Edgar, que la gente dice: yo no vivo para la gente. A mí no me importa la gente. Fíjese que Jesús nunca dijo esto. Y le voy a demostrar algo. Nosotros vivimos para la gente y vivimos por la gente. Se lo voy a demostrar. La ropa que yo tengo la hizo una gente. Y la comida que me como la hizo otra persona. Y si ustedes no estuvieran ahí sentados, yo no tuviera ministerio.
Así que yo vivo para la gente y por la gente. Que la gente te mantenga es una cosa y que te lleve la vida es otra, pero vivimos para ella y al servicio de la gente. Y si no lo entendemos así, vamos a fracasar, porque tan bueno que sea mi mensaje, si no sé vivir para la gente, fracasé. Por eso que Jesús dijo a sus discípulos, sopló su espíritu en ellos y le dijo: vayan, sanen los enfermos, liberten, restauren, prediquen, canten, dancen, bailen, brinquen, salten, zapateen, hablen lengua más que los corintios, rompan los bancos, desbaraten la iglesia, traigan avivamientos. Pero cuando ustedes entren y se presenten ante mí, no me importa qué bonito sea tu mensaje si tú no me das fruto. Él le dijo: porque yo lo voy a conocer por sus frutos. Y cuando la Biblia dice que Dios te conoce, es porque Dios se identifica contigo. Y cuando Dios se identifica contigo, es porque ve a Cristo resucitado, justificado a través de tus obras. En otras palabras, cuando Dios te mira, está viendo a Cristo. Y si tu corazón no es como el de Cristo, Él dice: tienes que volver a humillarte. Si tus palabras no son como la de Cristo, Él dice: tienes que volver a unirte. Y necesitamos gente unida, porque una iglesia unida jamás será vencida. Entonces, Jesús sí le importaba a la gente, porque Él dijo: ¿qué piensan la gente que soy yo? Y ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y dice que Él vino a salvar a la gente. Él vino a buscar a la gente. Él vino a perdonar a la gente. Él vino a amar, fue a la gente. Así que nosotros nos necesitamos unos a otros. Y hay que predicar la unidad. Tenemos un propósito, un mismo propósito: de que el que no conozca a Cristo venga a Él. De que el que esté desviado venga a Él. Si tu hermano se cae, suelta la ropa de sacerdote, suelta la ropa de querubina, suelta la ropa de serafina. Y dile: si se cayó mi hermano, suelto la ropa y desbordo mi corazón. No sigo de largo, no. Me detengo, porque la caída de un hermano es una detención para mí. Me detengo para levantarte, porque si hoy tú caíste, mañana puedo ser yo. Y me encantaría que si yo caigo, alguien me levante. Y alguien tiene que entender que si el orgullo puede más que el amor, estamos calificados, pero no por Dios. El orgullo nunca puede poder más que el amor de Dios. Así que nosotros necesitamos estar unidos, porque cuando nosotros nos unimos, los servicios se dan mejores. Cuando nos unimos, le damos una sola patada a los animadores que se suben en los altares. Cuando nos unimos, rompemos con la filosofía y la psicología que quiere manipularnos. Cuando nos unimos, ¿sabe lo que pasa? Que la gente viene con problemas, pero cuando llega a esa puerta o a esa puerta dice: problema, te quedaste atrás, que vine a los atrios y levanto mis manos para adorarle y levanto mis manos para bendecirle. Y el que está aquí arriba no tiene que decir: levántate, deslízate, alza los pies, alza la mano, levanta tu boca, levanta tu mano, levanta tu corazón. No. La gente cuando está unida dice: basta de problemas. Los problemas se quedan aquí, allá afuera, que yo vine a alabar, que yo vine a glorificar, que yo vine a bendecir. Así que necesitamos unirnos en oración, en amor, en misericordia, en ayuno y en nuestras congregaciones. Necesitamos estar unidos. La Biblia habla de la unión y dice: si dos no se ponen de acuerdo, no pueden andar juntos. Está hablando de dos acuerdos aquí: el acuerdo entre nosotros como hermanos y el acuerdo de la persona que habita dentro de ti, llamada Espíritu Santo. Porque hay gente que anda con el Espíritu Santo, sí, porque está dentro de nosotros, pero en desacuerdo con